La inmunofluorescencia es una técnica inmunológica histológica que evidencia la fijación de anticuerpos con un antígeno específico. Esto precisa además su localización dado un marcador fluorescente. El principio de la inmunofluorescencia se basa en conjugar colorantes fluorescentes con anticuerpos. Este conjugado se expone posteriormente a cortes de tejidos, frotis ya sea de microorganismos o células, o cultivo de tejidos en capa única, en donde se observa una reacción positiva cuando se produce una fluorescencia bajo luz UV en un microscopio de inmunofluorescencia. Cabe recalcar que la fluorescencia se da ya sea por el acoplamiento del anticuerpo a un fluoróforo o a una enzima que cataliza una reacción de fluorescencia. Un fluoróforo es un compuesto heterocíclico o hidrocarburo poliaromático que tiene una estructura rígida, y cada uno de estos posee un espectro de emisión y excitación característicos. Esto es relevante, dado que si se utilizan dos fluoróforos con el mismo espectro de excitación, pero distinto espectro de emisión, se pueden medir dos características al mismo tiempo, dando como resultado una fluorescencia de dos colores de dos análisis distintos. La inmunofluorescencia como técnica de tinción puede ser utilizada en cortes de tejidos, líneas celulares cultivadas, células individuales y secreciones que contengan células en suspensión, por ejemplo el esputo, con la finalidad de analizar la presencia y distribución de proteínas, glúcidos y moléculas pequeñas tanto de origen biológico como no biológico. Esta técnica puede ser utilizada en combinación con otras para coloración fluorescente que no hagan uso de anticuerpos, como por ejemplo de API para marcar ADN. Existen varios diseños de microscopios que pueden ser utilizados para el análisis de preparados histológicos marcados por inmunofluorescencia. El más simple de todos es el microscopio de epifluorescencia, aunque también es ampliamente utilizado el microscopio confocal. También es posible utilizar varios tipos de técnicas microscópicas de alta resolución. La inmunofluorescencia como técnica inmunoquímica de cuantificación se puede utilizar tanto en muestras de origen biológico como en muestras no biológicas, siempre que se encuentren en un medio favorable para la unión de los anticuerpos. En general se utiliza una solución PBS, buffer fosfato salino, como medio de reacción. Un ejemplo de este tipo son las técnicas de la FPIA. Para el procedimiento de una inmunofluorescencia de material biológico intracelular, se deben seguir 4 pasos: una fijación, permeabilización, bloqueo e inmunodetección. La fijación se basa en preservar la composición, estructura y localidad del material biológico, simulando las condiciones in vivo. Para ello se puede utilizar glutaraldehído, paraformaldehído, metanol o acetona, en dependencia de la posterior microscopía que se va a utilizar. En tanto a la permeabilización, se basa principalmente en la creación de poros en las membranas celulares. Esto permite el ingreso de los anticuerpos y de ahí que se puedan analizar estructuras intercelulares. Usualmente se utilizan detergentes no iónicos para solubilizar los lípidos de la membrana y formar así estos poros. En tanto al bloqueo, se evita principalmente las interacciones inespecíficas entre el anticuerpo y el material biológico a analizar. Por ello, se usan soluciones proteicas concentradas. Esto provoca que el anticuerpo primario compita con la proteína de bloqueo para unirse a su epítope específico. Y finalmente tenemos la inmunodetección, en donde se da la unión del anticuerpo a su antígeno específico y se produce la fluorescencia, ya sea por el acoplamiento a un fluoróforo o a una enzima que cataliza una reacción de fluorescencia.
La inmunofluorescencia directa es útil para hallar antígenos directamente en la muestra, para lo cual se emplean anticuerpos de gran especificidad contra el determinante antigénico que se va a estudiar, marcados con la sustancia fluorescente. Otra aplicación que tiene es la determinación de linfocitos y sus subpoblaciones, que en la mayoría de los casos utiliza anticuerpos monoclonales marcados. En tanto la inmunofluorescencia indirecta, tenemos que el anticuerpo no marcado se aplica directamente al sustrato de tejido, donde se encuentra el antígeno fijado, y se hace visible mediante la aplicación de un suero de antiglobulina inmune conjugado con fluorocromo. Esto en contraste con la directa, que conjuga un fluorocromo con un anticuerpo específico dirigido contra el antígeno de interés. En cambio, esta técnica conjuga un fluorocromo con un anticuerpo secundario que se dirige a un anticuerpo primario. Por ello, se aumenta considerablemente la señal fluorescente emitida por el tejido. Una ventaja de este método es que un solo anticuerpo secundario puede usarse para localizar la unión histoespecífica de varios anticuerpos primarios diferentes. Por ello también, para los estudios microscópicos, el anticuerpo secundario puede conjugarse con colorantes fluorescentes distintos, de modo que una misma muestra de tejido tenga diferentes marcas fluorescentes. Y una de las principales desventajas es que es muy cara, también que requiere mucho trabajo y que no se adapta con facilidad a procesos automatizados. Sin embargo, se usa bastante en algunos casos en los que el paciente presenta anticuerpos contra las células parietales gástricas. En cuanto a las limitaciones, al igual que la mayoría de las técnicas de fluorescencia, un problema muy significativo con la inmunofluorescencia es el fotoblanqueo, es decir, la pérdida de la actividad fluorescente causada por la exposición a la luz. Esta pérdida de actividad puede ser controlada reduciendo la intensidad o el tiempo de exposición a la luz, incrementando la intensidad o el tiempo de exposición a esta, incrementando la concentración del fluoróforo o empleando fluoróforos más robustos que sean menos propensos al fotoblanqueo. Las técnicas de tinción por inmunofluorescencia para la marcación de estructuras subcelulares se encuentra limitada a su uso en células fijadas o muertas, ya que los anticuerpos no son capaces de atravesar las membranas íntegras de las células vivas.